Bueno, bienvenidos. La verdad es que es un placer formar parte de este ciclo de esta manera, ¿no? En que se me permite hablar, intercambiar experiencias, escucharlos, a los que participaron de esto que estamos homenajeando. Y también en el caso de Luis, que participaste, bueno, dirigiste la obra. Sí, tercero incluido. Ahora, en la actualidad y no en el momento. ¿Qué recordás del ciclo, de Teatro Abierto? ¿De Teatro Abierto? Sí. Bueno, como hoy hablábamos, pude ver solo 2 obras. El acompañamiento con Carela y Ulises Dumont. Sí. Y me quedó esa huella, una impresión imborrable. La energía de ellos dos ahí arriba, la convicción en el trabajo. Y después, Gris de ausencia. Entonces esas 2 obras es como para mí un poco, viste, el eco de toda esa época, ¿no? Lo que era. Después ver, bueno, el picadero. Me acuerdo una vez me encontré con Gandolfo caminando y nos cruzamos ahí y él estaba viendo que habían incendiado el teatro. Y era, bueno, una sensación muy rara y dolorosa. Incendiar un teatro era una cosa increíble, no se puede entender. ¿Y de qué manera influyó ese recuerdo que tenés? Sí. Si te asustó, si te gustó, de qué manera rebotó en vos esto de tener que hacer hoy, tercero incluido? Claro, fue una sorpresa, la verdad, no me lo esperaba. Y bueno, estar al lado del autor Tato Pavlovsky, cuando ves toda la trayectoria, todo lo que has hecho, y estar a Raúl Serrano, siento que tengo que empezar de nuevo, porque la verdad que es un Uno siempre empieza intimidante. de nuevo en esto. Entonces es como un pedazo de la historia del teatro, de la lucha y de la resistencia, ¿no? Por el significado de ciertas cosas, por clarificar y dejar bien claro el significado de ciertas cosas. Entonces, para mí fue un honor y además fue una responsabilidad enorme. Llevar a la acción, captar la obra y poder trabajar además con 2 actores, que fue un placer con ellos, con Marilú Marini y con Daniel Fanego, y poder un poco configurar ahí la realidad esta que hay que crear, ¿no? El tercero incluido, este mundo, digamos, fuera de ellos, el exterior, que ha generado una especie de crisis psicológica, un problema de percepción. Entonces hay una distorsión donde se genera un fantasma ahí afuera. Y bueno, creo que lo logramos. Vamos a ver. Tato, así eso pensaste cuando... Contá cómo fue, porque esto fue... Hay que escribir. Sí, Vamos a ver cómo fue. No, bueno, yo venía del exilio y estaba haciendo cámara lenta con Carela. Es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, función, y atendiendo en mi profesión. Y realmente no tenía tiempo para vivir, ¿no? Y entonces me llamó Tito y me dice, mira, tenés que escribir algo. ¿Escribir de qué? Le digo, ¿una nota? No, escribir una obra para Teatro Abierto. Y me explicó. Y yo me sentí en la obligación de escribir una obra, pero no la disposición. Y me salían los 2 personajes, y uno le decía al otro y el otro decía a uno, y me salía uno, yo calculaba una obra menor, de lo que he escrito yo. Pero curiosamente parece que he aprendido mucho en gente joven y me han pedido en el interior, y me llamó la atención. Creo que prendió sobre todo, la temática es graciosa, es interesante, esa lucha que había. La que había en la obra del individuo apasionado por la lucha que se viene y la mujer desesperada por hacer el amor y esa contradicción. Pero bueno, yo estoy muy orgulloso y siempre digo la importancia de Teatro Abierto y de haber podido meter esta obra porque no tenía tiempo. Y a mí me parece que Teatro Abierto fue muy importante. ¿Pero por qué fue muy importante? Uno es porque tenía a Tito y a Dragún ahí, sobre todo Dragún, el que inició la primera idea, me dijeron después, pero... Sí. Se convirtió el teatro como fenómeno de acto político. O sea que no sabíamos. De repente lo que era una mostración de teatro de obras que de ninguna manera
estaban comprometidas muy claramente políticamente, sino de creación de los marginales, de repente se convirtió en un hecho político. Es decir, avasallante, gente que caminaba a ver teatro, que iba a todos lados. Se había abierto algo, un canal cultural que me parece que no estaba abierto. No. Y eso fue muy importante, el juntarse con la gente. Y muchas veces estando afuera haciendo teatro, me han preguntado, che, ¿qué fue teatro abierto? Explícame. Y me llama la atención, que un tipo de afuera, no, pero ¿qué pasó? Y yo contando esto que te estoy diciendo a vos, fue un acto político de un grupo de gente que se sentía excluida en los teatros oficiales y que quería retomar la potencia. Y la potencia fue reunirse, escribir y mostrar culturalmente lo que éramos en ese momento. Y me parece que lo importante para mí, lo importante básicamente, es convertir un hecho cultural en un hecho político. La gente seguía en la calle desesperada, desordenada. Absolutamente. Y eso me pareció muy lindo. Raúl, vos que con un gran sentido de la oportunidad abriste tu escuela de teatro en el año 76, también fuiste convocado a esto. Contame. Desde el principio. Sí. Mira, yo creo que hablar sobre teatro abierto implica, sobre todo ahora, recordar el rol que jugó durante toda su vida Chacho Dragón. No solamente, teatro abierto fue la culminación de un rol que él jugó en toda su vida. Y quiero decirle que estoy totalmente de acuerdo con él que fue un acto político, pero date cuenta, había que escribir 21 obras, había que conseguir 21 directores y había que hacer los repartos, que a veces eran monólogos, a veces eran diálogos, pero a veces, como en el mío, eran 7 u 8 personajes. Sí. Y había que ensayar. Sí. Y lo que quiero señalar, que muchas veces se olvida, que fue un acto revolucionario también por la forma de producción. Cuando en la Argentina primeros actores se mezclaron con segundas figuras y con estudiantes de teatro, de modo de producir con el mismo cartel y con el mismo dinero luego cuando fueron las... ¿Cuándo? Este es un hecho que se olvida muy frecuentemente. Fue una producción también antimercado, rescatando el rol estético del teatro. Y ese es un hecho que no nos podemos olvidar. Además, es absolutamente cierto que las obras... Por ejemplo, la obra que yo dirigí era un vodevil, tipo debajo de la cama, que salía... Pero en el contexto en el que estábamos, cuando se decía, che, no encuentro la llave, que me han desaparecido, escuchaba la palabra desaparecido y era una ovación. Por lo tanto, esto te pone a reflexionar también en el modo en que juega la significación en el teatro, que es siempre contextual. Bueno, decías fuera de cámara y justo me das el pie para que te pida que lo vuelvas a decir, del hecho histórico que ha cumplido el teatro en nuestro país. Mira, esto es... yo me acuerdo... Teatro abierto es por lo que pasó Pero antes, supuesto, y hoy el off es por todo eso también. Mirá, mis padres fueron europeos y siempre esperaban volver allá y miraban con benevolencia a la Argentina y me contaban, por ejemplo, que en Checoslovaquia, en pueblitos, se reunían algunos vecinos y tocaban cuarteto. Y yo decía, ¡qué cultura! Decime, en la Argentina, ¿en qué pueblito no hay elencos de teatro? Y teatros, Nadie dice que teatros cultura. abiertos por las sociedades italianas y las sociedades españolas, mirá, y las colectividades judías en Entre Ríos. El circo criollo fue una renovación formal del teatro, porque mezclaba hechos circenses con... Bueno. Después de eso vino el sainete, que implicó algo. Personajes y temas argentinos, producidos por argentinos y muy solicitados por el público argentino. En la década del 30 o hasta la década del 30 vino el grotesco criollo.
Bueno, después del grotesco criollo empezó el teatro independiente. Y después del teatro independiente vino teatro abierto. Y después de teatro abierto vino esta floración que estamos viviendo. Y todo eso es político, todo eso ha cumplido un rol político. Más allá de los contextos, de las consignas. Sí, de lo bien o mal que se estuviera en determinadas épocas. Contar el grotesco criollo, el sainete, es un hecho político, está mostrando ese país de los inmigrantes. Date cuenta, el organito es Caballo quiero vale 4. El personaje, ¿cómo se llama? Saverio. Saverio y Caballo quiero vale 4. Sí. ¿Qué pasa, Tato, con... se fue el enemigo y existía el problema, ¿qué escribimos? ¿A quién? Sí, después. ¿Existió ese problema? ¿Lo sufriste? Porque vos decís que escribiste de corrido, Tercero Incluido. Quiere decir que algo pasaba ahí que te facilitaba la cosa, ¿no? Claro, sí, curiosamente fue un año antes de todo el conflicto con Inglaterra. Sí. Y yo he conocido gente en el conflicto con los ingleses que estaba posesionado. Recuerdo un dentista que fui a verlo con un hijo mío y que me habían comunicado de Alemania que se terminó. Y yo le digo a él, menos mal, se terminó. ¿Cómo se terminó? Le digo, sí, se terminó la guerra. Sacó una cosa, un cajón. Me dijo, este es el hueco que estamos haciendo. Los ingleses van a venir con un soldadito y van a hacer aquí, quieren que estamos allá, ¡bum!, van a caer. Había gente muy posesionada, no solamente por el nacionalismo, se había identificado como este loco. Sí. Yo lo que hice es lo que me surge, ¿no? No planifico demasiado. Lo que escribí que salió bien fue Cámara Lenta, que era precisamente lo que estaba haciendo con Carela, un gran actor, gran amigo, todo el año 81. Y después hay toda una inquietud mía por el represor. ¿Qué pasa en la cabeza del represor? ¿Cómo puede torturar a alguien? Y traté de escribir. Potestad sería la más centrada, pero Galíndez ya había sido. Sí. Galíndez había sido la primera, donde la subjetividad de esta gente, del que reprime, no hay que buscarla en la patología que tiene cada uno. Hay que buscar que la patología, eso decía Kogan, que no quiero olvidar, ese gran maestro, era el sistema. El sistema llamaba por teléfono, que era el teléfono, a los torturadores. Los torturadores eran victimarios de las torturas, pero también víctimas del sistema que los llevaba a una cosa locada. Por unos mangos les tiraban y qué sé yo. Pero Galíndez lleva, y eso es interesante para mí, siempre fue la incorporación de un nuevo tipo de torturador que después existió. Así sería el paradigma. El torturador ideologizado. Ya no se torturaba porque sí, no se torturaba porque había en la cabeza de cierta gente la seguridad de que había que luchar contra el enemigo. Y el enemigo era lo rojo, todo este mundo que inventaron. Probablemente tu inquietud de ese lado viene de tu otro oficio, de tu otra profesión. Pero yo recuerdo a muchos autores hablar de la dificultad de al no identificar claramente al enemigo, decir, bueno, y ahora hay que escribir por la vida. Claro. ¿No? Podría decirse, ahora hay que, a ver, ¿qué contamos? ¿Qué historia contamos? ¿Qué rebote ha tenido, creen ustedes, hoy? Yo creo que la causa por la cual se terminó Teatro Abierto fue este problema, pero creo que es un problema tratado, perdón, pero superficialmente. Es probable que el enemigo visible, torpe y concreto se hubiera perdido, pero la conflictividad, la alienación en la que vivimos, el enemigo que no te presenta cara, que ya Chekhov supo descubrirlo, ¿no? Es decir, ese seguía. Por lo tanto, si nosotros hubiéramos tenido la madurez y otro problema que hubo, porque era muy difícil mantener esa estructura. Date cuenta que en la práctica se actuaba siempre por unanimidad.
Y en cuanto empezó la democracia, empezó a resquebrarse la unanimidad, porque había uno más a la izquierda, otro más a la derecha. Esa fue la causa. Ahora, hemos heredado cosas a favor, Indio, porque hoy en día todo el movimiento de lo que antes se llamaba el teatro independiente, hoy está puesto, digamos, de manifiesto en lo que llamamos el OFF o el ANDE. Sí, 200 salas. y con una repercusión comercial, además con una avidez de parte del público de ir a ver de qué se trata eso un lunes a la noche. Sí, es verdad. Se ¿no? vuelve autovalidante. Es decir, creo que ahí aparecieron además gente muy talentosa, inteligente, nuevos autores. Es decir, me parece que el teatro de repente es como una necesidad, es un instrumento para discernir y para poder revisar ciertos fenómenos de cómo nos comportamos, cómo somos, dónde. Tal vez el enemigo de repente hay que vigilarlo en uno con uno mismo. Eso, ¿no? Qué atención uno presta en los actos, en las cosas que hace. Bueno, no sé, pero es bastante... ¿Por qué le tienen tanto miedo al teatro? Interesante. Porque el teatro es el lugar de la desobediencia. No hay ninguna obra que se llame Juan Pérez al que no le pasa nada. Entonces siempre la violación de alguna norma. Ese es el conflicto teatral. Y por eso le tienen miedo. Porque además es para nada más que supuestamente para 100 o 200. Y le tienen más miedo que al cine, que puede ser para millones. Sí. Pero el grado de identificación, de empatía que te provoca a veces cuando está bien hecho el teatro no es lo mismo que otro. No porque no exista en otras artes, pero mira, Halcón tiene que afeitarse, bañarse, estar a las 7 en el teatro y el espectador tiene que venir, estar a las 7 y ahí se produce un encuentro que los cristianos querían producir en la misa, ¿no? Y estas son misas paganas. El teatro son misas paganas. Sí, tiene eso, sí, es verdad. Y siempre lo que decía, siempre el teatro subvierte el sistema. Así es. De alguna manera o de otra, claro. y en distintas posibilidades y distintos gobiernos, hay algo subversivo en el teatro, que rompe un poco la idea del sistema. Un intelectual para mí también es un individuo como un francotirador, que no puede medir lo que dice mucho. Y yo creo que a mí el teatro lo que me da, porque yo soy médico, y es una fuerza muy grande personal. El encuentro con la gente de teatro, el ensayo con la gente de teatro. Yo no sé, tengo 80 pirulos y estoy en un escenario. Porque la gente no sabe que es sanador para nosotros también. Sí. Además de la importancia que tiene para el espectador y de esta comunión de la que habla Raúl y que es, claro, se te acaba la tos, te subís al escenario y la tos que tenías hace 2 minutos desapareció, el dolor de la pierna o el dolor estomacal, lo que sea. Sí, eso es muy raro. Yo estaba haciendo una obra mía, Paso de Dos, que era una historia en torturador torturada. Y llegó un día, no tenía voz, pero no tenía voz. Y le digo a Laura Ayuso, que era la directora, le digo, y no la hacemos si no tenemos. Pero el personaje sí. Pero el personaje sí tiene voz. ¿Cómo el personaje? Déjame Esperame, claro, aguantame. Sí, será Vos decime 5 minutos y dame la tercera. Eso es lo maravilloso y lo que vos decís es una terapia para todas las somatizaciones. Sí. Yo en uno de los últimos estrenos, no hace tanto, hasta 5 minutos antes estaba con un ataque de alergia, no paraba de estornudar. No. Tal vez porque tiene eso para el actor, o cuando tenés que no podés echarte atrás. Es ese compromiso. Por lo tanto, se mueve algo, sacás una energía de donde no está, la creás, la inventás ahí, se configura todo de nuevo. Es una potencia, es una fuerza. Para el actor, me imagino, es eso lo que se da, ¿no? Date cuenta, es el mismo cuerpo el que tiene alergia, pero el del escenario tiene el animal por afuera. Es al revés, invierte, saca el animal por delante en vez de la cabeza. Y eso es otra persona, o otra estructura, no sé. Sí. No sé qué más quieren. Realmente a mí me gustaría que esto siguiera
muchos capítulos. Estamos todos muy contentos de poder hacer este ciclo, de que vengan ustedes, que nos cuenten esto, de que nos enriquezcan, que, bueno, qué sé yo. Esto es el homenaje a Teatro Abierto, aquí en la televisión pública.